Buenos días, jóvenes estudiantes. El día de hoy trataremos el tema ley de cosenos. En este caso, conocimientos básicos. La ley de cosenos se utiliza para calcular las medidas de los lados y la amplitud de los ángulos de todos los triángulos. De todos. Observen de los triángulos rectángulos, de los triángulos obtusos y de los triángulos agudos. En este caso, el obtuso y el agudo son oblicuángulos, pero generalmente se utiliza para solucionar estos mismos triángulos, oblicuángulos, generalmente. Observen ustedes acá, se utiliza cuando en el ejercicio se conocen dos lados y el ángulo que está entre ellas. Acá vamos a suponer nosotros que tenemos este dato del lado C, tenemos este dato que corresponde al lado B, tenemos este ángulo, pero nos están preguntando que calculemos, más bien nos están pidiendo que calculemos el lado A. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el planteamiento. En realidad vamos a checar lo siguiente. Esta es la fórmula para calcular el lado A. Esta es la fórmula de la ley de cosenos, que dice que es el cuadrado del lado A que va a ser igual al cuadrado del lado B más el cuadrado del lado C menos el producto, el doble producto del lado B con el C coseno de A. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a señalarlo acá para que no se les olvide. Esta fórmula sirve para calcular el lado A. Ahorita vamos a poner cómo sería para calcular el lado B. ¿Cómo deberíamos nosotros de plantearlo para calcular el lado B? Acá lo tenemos, jóvenes. Ahora vamos a poner acá cómo vamos a plantearlo para calcular el lado C. Y acá lo tenemos. Esto es cuando conocemos dos lados y el ángulo que se encuentra entre ellos. Ahora, también se va a aplicar esta ley de cosenos cuando nosotros conocemos los tres lados del triángulo. En este caso, se supone que conocemos el lado C, el lado A y el lado B. Nos están preguntando, acá observen este signo, ¿cuál es el valor de este ángulo? Vamos a iniciar con lo siguiente. Para calcular el ángulo A, vamos a hacer lo siguiente. Iniciamos con esta fórmula. Lo único que vamos a hacer es un simple despeje. ¿Qué nos están pidiendo? El ángulo. Entonces, acá este coseno de A vamos a dejar solo. Y este es el proceso que se hace para despejar. Observen ustedes, acá lo que hice es pasar toda esta parte, lo cambié al otro extremo del signo de igual, con sus mismos signos, porque estoy cambiando todo. Y este término A cuadrada lo pasé al otro extremo, también con su mismo signo. Cuando nosotros cambiamos todo de posición, la ecuación no se altera, conserva su signo. Y vamos a proceder a ir dejando sola al ángulo. Entonces observen ustedes, todo esto es un término. Menos 2bc coseno de A es un término. Lo dejamos acá solito y estos otros dos términos los pasamos al otro extremo con signo contrario. En este caso está positivo, pasa negativo. Esta también está positivo, pasa negativo. Ahora, observen ustedes, menos 2bc está multiplicando a coseno de A. Y la única forma de pasarlo al otro extremo es dividiendo. Acuérdense, está multiplicando a esto, entonces va a pasar a este extremo dividiendo. Y va a quedar de esta forma. Una vez que nosotros ya lo tenemos despejado, acá vamos a calcular el ángulo A. Solamente vamos a sustituir los valores del lado A
del lado B y del lado C. Y vamos a hacer lo que nos pide. En este caso, A elevarlo al cuadrado, B también elevarlo al cuadrado y C elevarlo al cuadrado. Acá vamos a sustituirlo, pero solamente vamos a multiplicar menos 2 por el valor de B por el valor de C. Una vez que nosotros ya vimos cómo se realiza el despeje, voy a ponerles acá cómo debe de estar la fórmula para calcular el ángulo B. Así debería quedar. Con esta fórmula deberíamos comenzar para calcular el ángulo B. Y también les voy a poner cómo debería quedar cuando nosotros vayamos a calcular el ángulo C. Quedaría de esta forma. Jóvenes, muchas gracias por su atención. Espero que sea de utilidad para ustedes.